Si queremos resumir lo que vimos en la primera clase, lo mejor es recordar la ecuación general de transporte y contrastarla con esa tabla de resumen. Recordemos la ecuación general de transporte. Esto lo abrí hace poco. Sí. ¿Qué dice? Va. Ok. Yo no dije quién es esta señorita, yo no la conozco. Una estudiante nueva de la escuela. Claro. Yo la conozco, tengo tiempo que no la veo en clase. Media escuela está aquí. ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cantaste la primera vez? Sí. Otro que no decir. Yo no sabía, profe, que tenía repitiente en esta materia. ¿Cómo? Yo no sabía que tenía repitiente en esta materia. Ah. Claro, es capacito, él está calladito, pero está ahí avanzando al ritmo suicida. Entonces, si no lo vemos más. Ok. Decía que si queremos resumir lo que discutimos sobre simulación la clase pasada, lo podemos hacer a través de la ecuación general de transporte y los casos de la misma que nos interesan. Fíjense que hay que reiterar que un programa de simulación lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales. En nuestro caso, esa es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Pero él dice general. Eso quiere decir que tiene casos particulares, por supuesto. Recordemos lo que representa cada término. No nos interesa en este momento exactamente lo que está dentro de los términos con ese operador divergencia, sino saber que allí hay ecuaciones, allí hay derivadas parciales en el espacio, a granel, pues. Entonces, 4 términos. El primero representa la variación en el tiempo de una cantidad
que es transportada y conservada. ¿Cuál puede ser esa cantidad? Ahí la tenemos. Masa, cantidad de movimiento en cualquier dirección, energía, especie química, energía cinética turbulenta, tasa de disipación cinemática. Y no aparece aquí explícitamente, pero sí implícitamente, porque energía tiene a su vez un caso particular, que es conducción, que es el ejemplo emblemático de difusión. Ok, entonces regreso. El primer término representa la variación en el tiempo. El segundo término, como puede verse en la otra versión, la número 2 que está allí, representa el transporte convectivo. Esa J, dijimos la clase pasada, que es flujo por unidad de área. El tercer término representa el transporte difusivo. ¿Ok? O sea que si lo pasamos hacia el miembro izquierdo, por favor, el último que llegó, por favor. Si lo pasamos hacia el miembro izquierdo, queda con 5 menos. Y el cuarto y último término representa la fuente. Desde ya, la fuente puede ser una fuente físicamente real, o puede ser un término que por X o Z no encaja ni en el transitorio, ni en el convectivo, ni en el difusivo. Entonces simplemente lo metemos allí. Le doy un ejemplo. En coordenada cilíndrica aparecen unos términos que no corresponden a divergencia. Entonces eso hay que meterlo allí. Y en turbulencia, ni hablar, pues. Ya advertimos que el modelo de turbulencia lo vamos a usar, pero no vamos a ponernos a descifrar eso. Existe el libro de turbulencia, curso de turbulencia, infinidad de modelos de turbulencia. Es más, en el posgrado que tenemos acá, que yo recuerde, jamás se ha dado un curso de flujo de turbulencia. Jamás. Ok. Entonces, la incógnita es fin. Como pueden ver allí, para estos distintos principios de conservación, sí tiene un significado. Llama la atención que la primera phi es 1. Y efectivamente, porque la ecuación de continuidad lo que tiene es la derivada de rho con respecto a t. ¿Okay? Pero lo que está allí, en ese término transitorio, contiene la incógnita. Y quiere decir que cuando escribamos la segunda ley de Newton, la incógnita serán las componentes de velocidad. Ahí está en la dirección X. Les reitero que U pequeña es la componente en X de U flecha, que es un vector. ¿Okay? No vayamos a pensar que ese es el módulo de U flecha. Si es energía, el rol de phi lo puede desempeñar varias variables. Puede ser energía interna, puede ser entalpía, pero luego del verbito de transferencia de calor, y sin mencionar el verbito termodinámica, estamos claros que temperatura es una cantidad clave en cualquier balance de energía. Puede ser que el fluido de estudio esté compuesto por varias especies químicas, como ocurriría en un problema de combustión. Un problema de combustión, en una parte de la cámara están los reactantes, el aire con el combustible, pero eso es al principio. En la parte final de la cámara de combustión tienen que estar los productos. Entonces ahí hay especies químicas para regalar, pues, para regalar. Esto se puede hacer con lo que vamos a ver. No lo vamos a hacer nosotros, pero sí lo han hecho aquí estudiantes en tesis
y en el curso de posgrado también se ve. O sea, no vayan a creer que eso es difícil. No es difícil, pero nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y tiene que estar más acorde con lo que estamos estudiando en el resto de la materia del departamento. Y si, por mala suerte, el flujo que nos mandan a simular, que es lo más probable, sea turbulento, hay que tener un modelo de turbulencia. Y aquí hay el modelo más popular, que es el modelo kappa-epsilon. ¿Qué es kappa? La energía cinética turbulenta. ¿Cómo es eso? La velocidad instantánea en un punto es una velocidad media en el tiempo más una componente fluctuante. Esa componente fluctuante es en las tres direcciones. Entonces existe una energía cinética, vamos a llamarla fluctuante. Eso es kappa, una letra griega. Esa energía cinética se puede disipar, puede ser amortiguada, puede ser disminuida, puede ser aumentada. La turbulencia, que es una inestabilidad, se puede visualizar como pequeños remolinos de diferentes escalas. Digo pequeño para que no vayamos a creer que si yo veo algo dando vueltas y eso es turbulento. Yo puedo tener un remolino laminar. Como dije, si nosotros tenemos crema de leche, le echamos un chorrito de miel y lo revolvemos, ahí creamos un torbellino. La viscosidad de esos dos componentes es tan grande que lo más probable es que eso sea flujo laminar. ¿Okay? Entonces, es verdad que la turbulencia se puede mirar como torbellino, pero no todo torbellino es turbulento. ¿Okay? Entonces, esos torbellinos se generan, desaparecen por amortiguación, se unen a otros, se dividen, parece que fuera una población. Una población que crece, se desarrolla y muere. Y hay quien la sustituye. Entonces, este modelo utiliza esas dos cantidades que son relativamente fáciles de entender, su significado físico, e integrando con un procedimiento que no es difícil, pero es laborioso, se generan unas ecuaciones, integrando las ecuaciones de cantidad de movimiento y de energía y de especies químicas, todas y de masa, todas integrándolas en el tiempo, sobre un periodo corto, se pueden hallar valores medios, pero surgen unos valores que dependen de la fluctuación. Y esos valores se pueden depender de kappa y epsilon. Bueno, volvamos a esto. Si es difusión pura, lo único que en principio hay que hacer es eliminar U. Si uno combina, antes de hacer eso, esa ecuación con conservación de la masa y luego elimina U, la ecuación que resulta tiene esta forma, que es un poquitico más fácil de resolver, porque queda la incógnita phi sobre I. Como ya dije, si esa difusión es conducción de calor, esa phi es temperatura. Esa lambda es lo que se llama una capacidad de almacenamiento. Y voy a poner lo que significa para conducción. Esto es difusión. Phi es T, lambda es la conductividad térmica, los gamma quise decir, y lambda es densidad por calor específico.
Como pueden ver, en este negocio de la simulación, las variables no son archiconocidas. O sea, aquí no hay nada extraño. Sería el colmo. Esto es simulación de cosas que hemos estudiado porque son importantes. Y las hemos estudiado usando esas variables. Densidad, velocidad, temperatura, presión. ¿Okay? Aquí podemos ver entonces gamma para los diferentes casos. No hay transferencia de masa como tal por difusión. Sí hay transferencia de especies químicas por difusión. Y por supuesto, allá hay una transferencia de masa, pero es de una especie química. O sea, si yo tengo agua 100%, no hay una parte de esa porción de agua que se mueva hacia otro sitio si eso está en equilibrio. Pero si yo tengo agua y vierto allí una cucharada de un colorante, un líquido colorante, inmediatamente ese líquido colorante se va a difundir, se va a esparcir hacia todas partes. Eso sí es difusión de masa. Pero ahora están dos, el agua y el colorante. Pero en la ecuación de continuidad no aparece entonces este término. Tampoco hay una fuente. La masa ni se crea ni se destruye. Lo dice claramente. Bueno, si es la segunda ley de Newton, es la ecuación más interesante porque es la que exige más. Y no tiene nada de extraño. Es una ecuación vectorial, está solamente en una dirección. Y resulta que la fuente puede llegar a tener hasta 3 términos. Primero aparece algo que nos interesa muchísimo, presión. Luego puede aparecer algo naturalmente. Esto sería un término másico que llaman en mecánica fluida, algo que se transmite a distancia, verbigracia, el peso. Es una fuerza. Y por último, como dije hace rato, puede ser que cuando se escriba la ecuación para un principio de conservación en particular, haya algunos términos que no encajen dentro de los 3 que están en la parte de arriba. Y nosotros lo ponemos en el término fuente que está allí en la segunda línea. Bueno, pues aquí hay un poco de término de origen viscoso. Por cierto, cuando el flujo es incompresible, eso fue lo que estudiamos en mecánica del fluido y en transferencia de calor también casi siempre es incompresible, este término se hace cero. No olvidemos de eso. Ok, si hay energía, como dije, phi puede ser desempeñado por entalpía, energía interna, que son cantidades que se pueden visualizar como conservables. Pero la temperatura no se conserva. Además, la temperatura es, en el léxico termodinámico, una propiedad intensiva. O sea que no depende de la masa. ¿Okay? La cantidad de movimiento depende de la masa. La energía depende de la masa, realmente. Pero eso no importa. El programa se hizo para resolver aquella ecuación. Y yo logro escribir la ecuación de la primera ley de conservación de energía como aquella ecuación. Con phi igual a t. Bueno, esa es la manera que vamos a resolver. Así no se conserva. ¿Ok? Para concentración, igual que para energía, puede haber fuentes, pero la energía tampoco ni se crea ni se destruye. Pero como se transforma, a veces hay términos que es preferible mirarlo como fuente. ¿Y cómo es eso? Lo mezclo los reactantes y se activa la combustión. ¿Qué pasa allí? Se libera energía química.
que sin las condiciones adecuadas seguirían el combustible. O sea, si yo mezclo el combustible con el aire, bueno, eso es una mezcla, a menos que nosotros generemos la combustión. Pues en esos casos, esa nueva energía que se manifiesta se puede visualizar como una fuera. Como pueden ver, hay mucha libertad en la interpretación de las cosas. El asunto es que no violentemos el planteamiento matemático, porque el programa no tiene que ver nada con la física. Insisto, es un programa computacional para resolver ecuaciones diferenciales. Y los primeros que escribieron estas cosas no eran justamente ingenieros, sino matemáticos. Y todavía siguen trabajando en eso. Ok. Y de esto lo único que me gustaría agregar en esta especie de repaso es que con estas dos cantidades, kappa y épsilon, se puede calcular otra que se llama la viscosidad turbulenta. ¿Okay? Esa viscosidad turbulenta se le suma a la viscosidad molecular, laminar, dinámica, todos estos nombres tienen, y da la viscosidad efectiva. Y lo mismo puedo hacer con la difusividad térmica y con la difusividad másica. O sea, la turbulencia genera cantidades adicionales que se le suman a esta y se resuelve como si fuera laminar. Por eso es que es importante hacerse mucho, si se va a trabajar en la simulación en serio, en cálculo de flujo laminar, porque ese es el corazón del resolvedor. Lo puedo activar o desactivar el modelo de turbulencia. Si lo activo, flujo turbulento; lo desactivo, estoy resolviendo flujo laminar. Bueno, eso fue lo que a grosso modo hicimos la clase pasada. Hoy me gustaría hacer muchas cosas, pero yo sé que no lo voy a poder hacer. Comencemos por una que no es muy agradable. Tarea.